resumen breve sobre las preguntas que nos fueron respondidas en la última sesión y luego voy a dar la palabra, por supuesto, a todo el mundo para ver si hay otras preguntas que les hayan quedado en el tintero con respecto a las funcionalidades de esta herramienta de elaboración de informes en línea. Así que háganos saber en el chat o levanten la mano para responder la pregunta que puedan llegar a tener. Si hay alguna precisión más técnica o situación específica de su país, también pueden tener una discusión posterior bilateral con nosotros. Entonces, con respecto a la reflexión de la sesión que tuvimos en diciembre, el tipo de preguntas que recibimos estaban más bien centradas con respecto a 4 puntos. Uno tenía que ver con la fijación de metas nacionales, el uso de indicadores para los informes nacionales. La otra tenía que ver con los datos, cómo deberían usarse los datos. Y luego había preguntas más generales con respecto a la propia herramienta de elaboración de informes en línea. Yo vi una pregunta en el chat con respecto a contar con una grabación de la sesión de diciembre. Sí, sí, está disponible. De hecho, mis colegas pueden colocar el link en el chat. Todas las sesiones de capacitación que tenemos con respecto a esta herramienta en línea están disponibles. Quizás si quieren comenzar a revisar estas sesiones para familiarizarse con el proceso de elaboración de informes en línea, quizás están un poco abrumados porque hay mucho con respecto a estos recursos, pero hay muchos recursos disponibles para ustedes. La sesión de hoy más bien se centra en responder preguntas que todos puedan llegar a tener. Entonces, con respecto el primer grupo de preguntas que tienen que ver con las metas nacionales. Quería comenzar enfatizando de que esta ronda de informes nacionales se basan mucho en las metas nacionales que han fijado los países. Antes de que comenzara el proceso de elaboración de informes nacionales, era importante que uno revisara las metas nacionales, ver si los países han ingresado metas nacionales en la herramienta. Si no lo han hecho, hay que hacerlo o piensen en hacerlo, porque la forma en la que funciona esta plantilla y se basa en las metas nacionales. Es muy importante, entonces, que haya al menos un registro de meta nacional en la herramienta de elaboración de informes con el objetivo de que el proceso de informes pueda avanzar de forma apropiada. ¿Podrían mutear los micrófonos quienes no estén hablando, por favor? Porque se ve que alguien tenía abierto el micrófono. Entonces, sí, bueno, quería aclarar que no es necesario que tengamos, y para algunos países no van a estar adoptando metas nacionales. En esos casos, necesitan algo en la herramienta de informe nacional que sea similar a un registro de meta nacional, pero cómo lo frasean o cómo lo expresan depende de ustedes. Si su país está en una situación que no están fijando metas nacionales, pueden ingresar algo que sea de carácter general, pero esencialmente que pueda desbloquear el resto del proceso de informe. Este es un problema técnico que tenemos. Si alguien tiene alguna pregunta porque está en una situación que no tienen una meta nacional fijada, pueden contactarnos directamente y podemos tener una conversación con respecto a eso. Con respecto a las metas nacionales, no importa porque la estructura de los informes nacionales se basan con respecto a las metas nacionales. Si sus países han enviado 3 o 4 metas nacionales que se encuentran mapeadas como una meta del MMB, está bien, esto no afecta nada y todo el informe se hace tomando en consideración las metas nacionales. De forma similar, si su país ha fijado una meta nacional que está mapeada como una meta múltiple del MMB, eso está bien. Se hacen las conexiones necesarias. Yo quería enfatizar que el primer paso clave en el proceso de elaboración de informes nacionales es asegurarse que los países tengan algo en lo que tiene que ver con el envío de metas nacionales con el objetivo de que puedan acceder al resto del sistema de elaboración de informes. De forma similar, si su país está planificando usar indicadores nacionales en el proceso de elaboración de informes nacionales, es importante que se indiquen estos indicadores con la meta nacional que ustedes han enviado, porque una vez que la meta nacional está allí y los indicadores estén allí,
el resto de la plantilla se va a poblar. Entonces, esta plantilla es bastante dinámica con base en la meta nacional que ustedes han enviado. Con respecto a los indicadores, ha habido un conjunto de preguntas con respecto a qué hacemos si no tenemos datos para esos indicadores. Entonces, esencialmente, ustedes van a ver que la herramienta de informes en línea en la plantilla tiene 4 posibles respuestas a los indicadores. La primera es que ustedes proveen información para los indicadores utilizando sus propios datos nacionales. La segunda opción es que quizás su país no tiene un conjunto de datos buenos a nivel nacional y quieren ustedes usar datos globales, y hemos habilitado una funcionalidad para usar datos de este tipo de origen global. Y las últimas 2 opciones es que su país no tiene datos nacionales o sienten que su indicador principal o binario es relevante para sus circunstancias nacionales. En estos 2 últimos casos, necesitan decir, bueno, en el caso de que no tienen datos, seleccionan la opción de que no tienen datos y se les va a pedir que hagan una descripción de la situación o los desafíos que enfrenta en su país. Similarmente, si su país ve que uno de los indicadores principales no es relevante, seleccionan esa opción y entonces dan una explicación allí en el espacio. Entonces, básicamente, a todas las partes se les pide que digan algo con respecto a cada uno de los indicadores principales, pero lo que decidan decir puede ser, bueno, no tenemos datos para este indicador o no es relevante. Esto es muy importante porque ustedes saben que la Conferencia de las Partes, o la COP, ha establecido un proceso de revisión. Tiene que ver con lo que hace la Secretaría. Después que se envían los informes nacionales, se hace un análisis del uso de los indicadores principales y de los indicadores binarios y proveen esta información a la Conferencia de las Partes, o COP. Esto para aclarar de que incluso si no tienen datos, se va a decir algo con respecto a los indicadores principales y se puede decir, bueno, no tenemos datos y se debe dar una explicación. Con respecto al uso de los indicadores nacionales, sí, completamente esto se ha previsto y se ha permitido a lo largo del proceso de elaboración de informes nacionales. Es importante que los indicadores nacionales se identifiquen y se incluyan en conjunto con el envío de las metas para que se puedan hacer las conexiones en la herramienta de elaboración de informes. Y generalmente me gustaría enfatizar que los indicadores que la COP ha acordado precisamente tienen que ver con esta plantilla. Es decir, no se impide de ninguna manera que los países usen un conjunto de datos nacionales o los que consideren relevantes para sus procesos nacionales. Los indicadores principales o indicadores binarios realmente están allí para brindar los elementos clave que van a ser comunes para todas las partes y que puedan entenderse en el proceso de revisión global, para que pueda haber una visión colectiva o una revisión de cuál ha sido el nivel de proceso y de implementación. Con respecto a los indicadores nacionales, también hubo preguntas con respecto a que tenemos que ingresar los datos múltiples veces si un indicador se reusa en distintos lugares, y la respuesta es no. Ustedes solamente tienen que ingresar el indicador una sola vez, y en virtud de las metas nacionales que han enviado y el mapeo que se ha hecho de esta información, precisamente todo va a aparecer en la sección 3 del informe nacional. Simplemente tienen que ingresar la información del indicador una sola vez. Con respecto a la sección 4, que está prestando atención al progreso hacia las metas globales, lo que son los indicadores binarios y principales que son relevantes automáticamente van a ser traídos a esta sección. Si su país ha identificado indicadores complementarios en su envío de metas nacionales, esos también van a aparecer, porque precisamente la sección 4 va a mostrar progreso con respecto a la meta mundial. Así que, sin embargo, si ustedes quieren hacer referencia a los indicadores nacionales en la sección 4, pueden hacerlo de distintas maneras, pueden escribir en un campo de texto que está en esa sección, pueden incluir información con respecto a la sección previa del informe nacional, pueden incluir el texto que ustedes quieran, también pueden incluir archivos adjuntos. Así que si sienten que tienen información sobre un indicador adicional importante, pueden incluirlo en la sección 4, como un adjunto, por ejemplo. Entonces, con respecto a los datos y de hecho llenar lo que es la plantilla de indicadores,
voy a compartir mi pantalla en breve para mostrarles una serie de preguntas que respondimos con respecto a este tema. Entonces, lo que les voy a mostrar en este momento, y Alexi, dime si se ve la pantalla, así se ve la plantilla cuando uno va a enviar un indicador o información del indicador. Es bastante simple, es un formato simple. En este caso, se configura de forma automática para el indicador 2.1, para el ejemplo. Entonces, tienen con la columna A, tienen el número del indicador. En la columna B tienen el nombre del indicador. Y lo primero que le preguntan es, ¿estos datos representan, que ustedes están ingresando, representan datos desagregados? Si la respuesta es no, pueden dejarla en blanco. Si son datos desagregados, responden sí. Se les va a pedir definir qué tipo de desagregación tiene lugar, cómo están desagregados. Hay distintas opciones, pero depende de ustedes. Por ejemplo, ustedes pueden decir o explicar en qué consiste esta desagregación durante el año que se ha enviado. Por ejemplo, la unidad, el año es 2025, la unidad puede ser kilómetros cuadrados, puede ingresar el valor entonces, y pueden repetir lo mismo para cada año. Yo voy a hacerlo para mostrar. Esto sería como se mostraría la desagregación. Si no fuese una desagregación, pueden usar exactamente el formulario y decir no es aplicable y no es aplicable para este año tampoco. Y van llenando aquí con la información pertinente. Cuál sea el valor, etcétera. Entonces, esta es la forma en la que funciona la plantilla. Es la misma plantilla para todos los indicadores, es el mismo tipo de formato. Y entonces estamos solicitando la información, lo que le estamos pidiendo es bastante simple, es bastante directa. Si es una desagregación, dicen sí o no. Si es una desagregación, nos explican qué tipo de desagregación es, cuál es el año, a qué año pertenecen los datos, la unidad en la que se expresan, el valor, y esto se repite varias veces. Y luego hay un conjunto de preguntas con respecto al uso. ¿Qué hacemos en situaciones donde tenemos datos que no coinciden con los metadatos de los indicadores? Y ahí hay un conjunto de distintas opciones. Si tienen datos muy similares a los que se está pidiendo en los metadatos, ustedes pueden considerar usarlos como datos proxy. Pueden considerar ingresarlos como desagregación. Si, por ejemplo, sabemos que tenemos un indicador que está vinculado con los plaguicidas, que quizás no tienen datos de todos los plaguicidas que se usan en un país, quizás simplemente para un subconjunto, y eso está bien. Pueden hacer eso como desagregación. También hay una opción, si no están seguros en el envío de un indicador nacional, usando este ejemplo de los plaguicidas, quizás no tienen los datos que realmente aplican a la toxicidad y a los plaguicidas, pero quizás tienen información relevante con respecto a la calidad del agua como resultado de cargas químicas o algo así. Ustedes pueden incluir eso quizás como un indicador nacional. Si ustedes tienen información y datos que quieren compartir, nuevamente, la configuración de la elaboración de informes no quiere limitarlo. De hecho, la idea es que ustedes, si tienen datos que son relevantes o que consideran relevantes para el informe nacional, puedan agregar esto. Yo voy a estar dispuesto a tener reuniones bilaterales con cualquiera de ustedes que tenga informaciones adicionales o preguntas detalladas o específicas sobre esto. Y luego hay un conjunto de preguntas generales que me llegaron con respecto a la herramienta en línea para elaboración de informes que se expresaron en el último seminario web. La primera tenía que ver con el conteo de palabras, si están limitados, cuántas palabras pueden usar. No, los campos son abiertos completamente, no hay un límite de palabras en ese sentido. Pueden escribir lo que crean que es importante para el país. Hay un límite al número de personas que pueden utilizar la herramienta para elaboración de informes en línea. No, depende del país, decidir quién tiene acceso, cuál va a ser el rol de ese usuario.
y ustedes pueden incluir tantas personas como quieran para que puedan usar la herramienta. Mantengan presente que mientras más personas estén usando la herramienta, se va a hacer complejo el manejo, ¿no? De parte de ustedes, pero bueno, sí es abierto y flexible en ese sentido. En cuanto a los informes nacionales, pueden enviarse en cualquiera de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, no hay problemas con esto. Entonces los colegas estaban preguntando con respecto a si podían escribir en francés, árabe o español, y está bien. Y hay un conjunto de colegas preguntando qué tipo de periodo debería cubrirse en los informes nacionales. Generalmente lo que hemos estado sugiriendo es que los informes nacionales cubran el periodo de envío del último informe nacional, tratar de cubrir, ¿no? Por ejemplo, donde termina el sexto informe nacional hasta ahora. Uno de los usos principales para la herramienta online de elaboración de informes tiene que ver con la preparación de este progreso, de esta revisión de progreso global del periodo que comenzó en 2022 desde la adopción del Marco Mundial de Biodiversidad Coming Montreal, y eso es importante, cubrir ese periodo. Y hay un conjunto de partes que han preguntado si es posible de proveer actualizaciones del informe nacional una vez que se envíen. Sí, es posible, pero vamos a sugerir lo siguiente. Si ustedes tienen el plan de actualizar cualquier información, escriban una nota con respecto a eso en el informe. Si ustedes tienen información en borrador, inclúyanla y hagan claro que está en borrador. De modo que una vez que la información esté en línea y sea visible, las personas sepan, bueno, esto es un borrador que va a ser actualizado posteriormente. Entonces, yo creo que voy a detenerme con estas preguntas. Estas fueron las preguntas generales que yo recibí o que recibimos al final del más reciente seminario web antes de este. Entonces, Alexi mencionó que, por supuesto, se han respondido de forma detallada preguntas en el documento que se hizo circular y que está disponible. Y creo que ahora lo que vamos a hacer es que voy a dejar de hablar y vamos a prestar atención a algunas de las preguntas que están ya en el chat. Y si alguien más quisiera formular una pregunta, escríbanla en el chat o por favor alcen la mano virtualmente para poderles dar la palabra respectivamente. Voy a dejar de hablar en este momento y tomar un par de minutos para ver. Sí, veo una mano de una colega de Indonesia. Adelante. Gracias. En el caso de Indonesia, nosotros comenzamos a trabajar con la herramienta en línea y en el capítulo 3 vemos que tenemos 6 indicadores principales para completar con base en la verificación de la validación. Y todos los indicadores principales y binarios ya están llenos. Pero para algunos indicadores no tenemos datos actuales, por lo cual seleccionamos la opción no disponible y nos pide explicar la situación en la caja de texto. Sin embargo, el capítulo 3, la barra de progreso del capítulo 3 todavía la vemos baja. Y en el caso del 4.2 tenemos solamente 6 indicadores principales y no tenemos datos. ¿Puede explicar qué está ocurriendo allí? ¿Por qué no podemos continuar con el envío? Gracias. Sí, en primer lugar es formidable escuchar de que han tenido un progreso significativo con la herramienta y con el informe nacional. Y lo que están describiendo es el enfoque justamente que estamos sugiriendo con respecto a los indicadores principales y en los casos donde no tienen datos nacionales que estén disponibles o que los datos globales o datos mundiales no funcionan bien. En ese caso, les pedimos que describan la situación porque no son el único país que están en esa situación. Con respecto a la barra de progreso, yo voy a ver si me corrige mi colega Blazer Ray. Esta barra no hace referencia a los indicadores principales, sino al informe completo. El hecho de que vean que esa barra de progreso no ha avanzado tanto es normal. Se relaciona con el hecho de que otras secciones del informe todavía
no han sido completamente completadas. Es decir, no es un comentario con respecto a una sección, sino a la totalidad del avance del informe. Entonces, básicamente, hace referencia a cuántas secciones todavía deben completarse. Sí, para hacer seguimiento a la explicación de que usted está dando. De todos los capítulos, yo creo que ya los llenamos, el 1, 2, y la barra mostraba que estaba completa esa parte. Por eso mi duda. Entonces, lo que usted está diciendo, alguien tiene abierto el micrófono, disculpen. Perdón, puedo pedirle a los colegas que no están hablando que por favor muteen su micrófono para que podamos escuchar todo. Por favor, colega, vuelva a repetir. Sí, nosotros debemos llenar todos los capítulos entonces antes de llegar al capítulo 3, porque lo que nos muestra es que la barra no está completa en estos capítulos C. Bueno, quizás lo mejor es que vamos yo y mis colegas a ver esta situación desconectados y volver a usted, porque es difícil sin tener el informe abierto decirle cuál es la situación específica. Entonces, pero sí, adelante. Colega. Sí, la barra de progreso trata de darle una idea, pero no muestra un progreso de 100%, porque el séptimo informe nacional es un informe grande, pero incluye distintas informaciones que están indicadas, los datos, los 5 tipos diferentes de datos, y la sección 3, por ejemplo, tiene una repetición de los metas nacionales. Es bastante complejo. El sistema trata de darles una idea de dónde están, pero no necesariamente refleja el progreso real. Estamos tratando de mostrar otros indicadores de progreso para mostrarles esta información que se ha ingresado. Es un poco complicado porque quizás ustedes ingresan una palabra en la caja de texto, pero esto no implica de que han ingresado la información. Entonces, quizás es un poco más complejo mostrar un progreso real, pero tratamos de resaltar en qué parte se encuentran o cuánto han avanzado. Pero estamos tratando de mejorar la barra de progreso tanto como nos sea posible. También para agregar indicadores de progreso en los próximos días. Bueno, mi colega Prani, que es responsable de llenar la herramienta en línea, pero quizás puede ayudarme a aclarar algo. Prani. Gracias, señor Arguno. Para el capítulo 3 ya tenemos 200 páginas. Yo sé que es mucho, pero la barra de progreso todavía nos muestra menos de 10%. Y no sabemos por qué. Porque cuando yo traté de hacer clic en validación, solamente muestra que necesitamos llenar 6 indicadores principales más. No sé cuál es el problema en este caso. Gracias. Vamos a verificar en la información que usted ha ingresado y vamos a volver a usted de forma separada para saber si hay algún problema específico para el cálculo del progreso del informe. Yo voy a verificar y vuelvo a usted. Muchas gracias. Y no solamente para la sección 3, también para la sección 4. Entonces, la barra de progreso muestra que todavía estamos en 10% o inferior para el capítulo 3, pero para el resto está completa. Gracias. Entonces, en un momento, yo voy a darle la palabra a Lilian para que pueda responder a varias de las preguntas en el... ya está respondiendo las preguntas en el chat. Una colega preguntó
con respecto a la pantalla que estaba mostrando anteriormente, que tenía que ver con el archivo Excel para enviar los indicadores nacionales, había algunos campos que ya estaban prepoblados. En la herramienta para elaboración de informes online hay una plantilla bastante simplificada donde no hay ninguna información prepoblada y luego hay una plantilla detallada donde la desagregación y las palabras asociadas se muestran y tienen que ver con el acuerdo alcanzado por la conferencia de las partes en la COP16. Esta plantilla más detallada se brinda para ayudar a simplificar el proceso de elaboración de informes para los colegas que quieren usar esas desagregaciones y que identificó la conferencia de las partes o COP y tiene algunos términos que ya han sido prepoblados para facilitar la elaboración de informes, pero no hay obligación para tener que usar esa plantilla detallada. Pensamos que podía ser útil para algunos países que ya tienen esas listas de términos disponibles y esa era la que estaba mostrando. Lilian, te doy la palabra para tu pregunta. Gracias. Quería agradecer el esfuerzo que ustedes han hecho para responder a todas las preguntas que tenemos anteriormente y ahora. Y es muy bueno de que con esta reunión pudiésemos hacer un seguimiento de las preguntas. Quería referirme a la respuesta en la cual usted indicó de que hay espacio para que las partes puedan actualizar la información suministrada después del envío. Ahora mi pregunta es, en vista de que estos informes van a ser usados y van a ser accedidos durante la revisión mundial, ustedes van a usar los datos y una vez que ya se ha hecho el envío, si van a referirse a la revisión mundial. Me estaba preguntando si la información revisada se va a reflejar en la revisión mundial o si simplemente se va a basar en el borrador que ya había sido enviado. Gracias. Esa es una muy buena pregunta y muchas gracias por destacarla para poder brindar una respuesta completa. Usted tiene razón, los informes nacionales son la fuente clave de información para el proceso de revisión mundial. Por esa razón, esta fecha límite, el final de febrero, es muy importante, porque tenemos que usar esa fecha límite como un corte para nosotros y para la Secretaría para preparar lo que es la revisión mundial y el informe mundial. Nosotros en la Secretaría vamos a tener la capacidad de usar esa información que recibimos el 28 de febrero en el informe mundial, porque es un proceso que consume muchísimo tiempo, por lo cual es muy importante que nosotros queramos, en la elaboración de nuestros informes, reflejar las realidades nacionales, experiencias y circunstancias, alimentar este proceso de revisión mundial y contar con toda la información que sea disponible, que esté disponible. Nosotros en la Secretaría vamos a usar cualquier información que esté publicada en la herramienta de elaboración de informes en línea para fecha de 20 de febrero para la preparación del informe mundial. Sin embargo, los informes nacionales son un insumo para el proceso de revisión mundial. Si la información, por lo cual la información que venga después del 28 de febrero quizás no vamos a poderla usar en el informe mundial, sin embargo, sigue siendo importante contar con esta información para el proceso de revisión, que es un proceso que lideran más las partes. Hay dos cosas. Por una parte, el informe mundial, y para el informe mundial la fecha límite es el 28 de febrero, porque como saben es un proceso complejo y que implica procesar muchos datos, pero luego la información que llegue después de esta fecha y que se haga pública va a ser accesible y va a ser útil para las discusiones que se van a sostener en la COP. Espero que esto haya brindado una respuesta completa a su pregunta. Estoy revisando si hay alguna otra mano levantada. No veo ninguna. No sé, Race o Blaze, si hay alguna pregunta en el chat que ustedes quisieran responder. Yo sé que están bastante activos en el chat respondiendo. Sí, hay una pregunta de Jean-François con respecto al idioma
de los datos de los indicadores. Actualmente, los datos de los indicadores en Excel van a subirse. Por el momento solamente es compatible con inglés, así que toda la información que ingresan allí en ese Excel tiene que ser en inglés especialmente. Sí, y con respecto a la pregunta donde se representa la desagregación, va a tener que responderse en inglés, yes or no, o sí o no. Y la unidad o el año pueden expresarse en los idiomas de las Naciones Unidas, pero esa pregunta particular tiene que responderse en inglés. Por favor, no modifiquen el Excel, porque el sistema requiere la plantilla tal y cual como se ha descargado. Si modifican la plantilla, el sistema no va a aceptar el archivo que carguen, por lo cual es muy importante que no modifiquen esa plantilla. Si ustedes necesitan modificar el Excel, pueden subir los datos en la plantilla y quieren agregar información, pueden modificar el Excel y subirlo en el campo de comentarios. Pero si quieren subir datos, por favor, no modifiquen el archivo de Excel. Gracias. Gracias. Lauren tenía una pregunta similar a la que respondiste. El estado del informe, la barra de progreso, y si para la fecha límite de febrero, si podemos hacer un envío parcial. Sí. Yo espero que contemos con la información tanta como sea posible de las partes para utilizarla cuando estemos preparando el informe mundial. Con ese contexto, si una parte tiene alguna información que está lista para ser compartida, pero no todo el informe completo, por favor, publíquenla. Sí, sí, claro. Es mejor contar con alguna información publicada que no contar con nada, porque mientras más información tengamos, vamos a poder trabajar mejor. Por lo cual se pueden hacer envíos parciales. Simplemente pedimos que cuando hagan ese envío parcial, en el propio envío, por favor, escriban el estatus de la información, digan, bueno, esta es información de borrador que se va a actualizar y estamos enviando una primera actualización y la sección 2 o 3 se va a enviar posteriormente, porque la idea es que se pueda usar esta información de forma correcta para preparar el informe mundial. Y con respecto a la primera pregunta, la pregunta de Lauren, ella estaba preguntando si se espera que las partes envíen algún indicador que haga referencia a las metas nacionales que enviaron. Cuando envían una meta nacional no tienen que enviar datos para el indicador, pero necesitan decirle al sistema cuál es el indicador nacional o los indicadores que quieren usar en esa fase, porque el resto va a vincularse con esto en la plantilla del informe. Estoy viendo el chat para ver si hay alguna otra pregunta que no haya visto, pero mis colegas están revisando también. Y por favor, si quieren preguntar algo de forma oral, levanten la mano virtualmente y podemos responder. Creo que estamos revisando todas las preguntas. Karen estaba leyendo una pregunta de Emeline. Los datos pueden ser menos que actuales cuando son menos actualizados que los datos mundiales. ¿Cuáles usamos para el informe nacional? Gracias, Ray. Los datos que deben usarse son los datos que son más relevantes para sus circunstancias nacionales y donde sienten que son más exactos con respecto a lo que está ocurriendo a nivel nacional. Si hay datos mundiales más recientes que los datos nacionales, si su país se siente como usando esos datos mundiales, entonces usen esos datos. Pero si por alguna razón sienten que los datos mundiales no son representativos de la realidad nacional y los datos nacionales, aunque sean viejos, representan mejor las circunstancias, son mejores. El proceso de elaboración de informes nacionales es
propiedad de los países, por lo cual tiene que ser relevante a nivel nacional y tienen que usar los datos que consideren más significativos y relevantes para sus circunstancias nacionales. Veo que Alexi tiene la mano levantada y a una compañera, Nirmali. Voy a darle la palabra a Alexi un momento para ver si hay algún tema técnico y luego vamos a pasar a Nirmali para responder su pregunta. No, no es un problema técnico. Estoy viendo una pregunta en francés en el chat, así que yo puedo ayudar con la traducción de la pregunta. Momoni estaba preguntando si el equipo técnico de convenio puede revisar el informe en borrador mientras se hace la publicación. Con respecto a esta pregunta, sí, sería útil y estaremos contentos de ayudarles a revisar cualquier informe nacional. Simplemente, explícitamente tendría que solicitar algo, una solicitud a nosotros. Sí, pero si hay partes del informe nacional que quiere que nosotros veamos, mis colegas o yo, por favor, sí, comuníquense con nosotros y les vamos a ayudar sin problema. Ahora le voy a dar la palabra a Nirmali. Adelante, Nirmali. Hola. No, sí. Pronunciaste mi nombre bien. Bueno, quería hacer una aclaratoria, porque yo escuché que usted dijo que los datos que son enviados para el 28 de febrero son los datos que van a usarse para lo que es la revisión mundial. Pero luego le escuché decir que si los países envían informes parciales o algo parcial, obviamente los países los van a informar previamente, pero luego ellos pueden enviar el informe completo y ustedes van a poder usar esos datos. ¿Estoy yo confundida? ¿Puede aclarar eso? Gracias. Sí, yo lo voy a explicar. Quizás cometí un error en cómo dije las cosas. Hay dos procesos diferentes. Tenemos el informe mundial, que va a ser una publicación similar a lo que ha hecho el GBO en el pasado. Y ese informe mundial es un insumo para el proceso de revisión mundial. El proceso de revisión mundial es lo que hacen las partes en la COP17, donde las partes van a hacer un inventario del progreso que se ha logrado y vamos a desarrollar las decisiones con base en eso. Para la preparación del informe mundial, que es un documento, es decir, es un documento que vamos a emitir y que va a estar disponible para todas las reuniones importantes. La fecha límite para incluir información en ese informe es a finales de febrero. Sin embargo, el proceso de revisión mundial que va a terminar en la COP17, en ese sentido, si ustedes no envían información a tiempo para incluirla en el informe mundial, pero envían su informe antes de la COP17, esa información va a estar disponible para que las partes y otros actores relevantes puedan tomarlas en consideración para sus deliberaciones en la COP17. Es decir, hay un documento, un informe mundial, y allí tenemos una fecha límite dura, que es el final de febrero, y luego tenemos el proceso de revisión, que es un proceso liderado por las partes donde se toman decisiones, que es en la convención. Así que si envían la información después de esa fecha límite, no se va a incluir en el documento, pero se va a incluir en las deliberaciones y en las discusiones de las partes. ¿Se entiende? Gracias por la aclaración. Sí, adelante. Sí. Quería aclarar eso. Gracias. Un placer. Tenemos otras preguntas que han surgido. Quizás voy a darle la palabra a Carolina para su pregunta. Quería compartir las preguntas que se escribieron en español en el chat en caso de que no se hayan respondido. Había una pregunta indicando que cuando el formato preestablecido se descarga para los indicadores, no se descarga como un formato que pueda completarse, como el que usted compartió en pantalla. Entonces ellos están pidiendo si nosotros podemos completarlo directamente en el formato, en lugar de descargarlo. Sí, gracias por esa pregunta.
Es una de las preguntas justamente que traté de responder más temprano, pero voy a repetirlo porque creo que es importante. Entonces, en la herramienta para la elaboración de informes en línea para los 5 indicadores que hemos preparado para ayudar a facilitar el informe, y hay una plantilla detallada que tiene las desagregaciones que han sido acordadas por la COP para esos indicadores principales. Eso es lo que yo estaba mostrando. Para la mayoría de los indicadores no tenemos esa lista de control, es simplemente texto libre. Esta plantilla detallada, pueden usarla o no las partes, porque usamos desagregaciones que fueron acordadas, pero el uso de estas desagregaciones es voluntario. Si ustedes usan la plantilla más detallada, hay respuestas prellenadas para ayudar a la elaboración del informe. Pero si ustedes no ven esas desagregaciones, simplemente pueden escribir el texto libremente. Así se ha hecho para que sea flexible y permita que las personas puedan usarlo libremente en lugar de limitarlos en el proceso de elaboración de informe. Veo que Lilian tiene la mano levantada. Gracias. Creo que mi pregunta tiene que ver con la que respondió hace un momento, donde usted menciona que no tenemos que modificar el formato de Excel, porque se va a usar para el análisis de la información que brindamos. Ahora mi pregunta es la siguiente. Hay una sección, la sección 3, donde cuando uno ve el progreso en cuanto a la implementación de las metas, hay un entorno en el cual las partes han requerido proveer datos si hay disponible en formato tabular, es decir, en formato de tabla. En nuestro caso, tratamos de insertar una tabla dentro de esa sección, creo que debería ser la 6, y hemos insertado una especie de tabla dentro de la plantilla. ¿Es esto considerado una modificación? Simplemente quiero entender, ¿no? Si podemos enviar esto, si podemos enviar la información y asegurarnos de que no nos rechacen la plantilla porque modificamos algo que no debíamos modificar. Bueno, tenemos una plantilla de Excel y cuando hablamos de no modificarlos es no agregar columnas adicionales, esencialmente, porque el informe en línea va a ver los datos y va a decir, esto no coincide con el formato, porque esencialmente es una base de datos la que funciona detrás de esta herramienta. Por eso es importante que las columnas no cambien, porque si no, no va a poderse incorporar la información. Entonces, mediante no cambiarla e ingresarlo en formato tabular, esencialmente lo que hablo es de llenar esas columnas en ese archivo de Excel, no insertar nada. Si ingresan datos de forma distinta, es muy probable que el sistema lo marque como un error y le pida que reingrese los datos. Habiendo dicho esto, si tienen datos que no sea posible presentar en ese formato tabular, pueden incluirlo como un adjunto y lo vamos a revisar. Es decir, la cuestión es que no vamos a tener la misma capacidad de agregar esa información en conjunto como los otros envíos. En el contexto de un informe mundial vamos a estar limitados en cómo podemos usar esa información. Espero haber respondido su pregunta. Sé que es bastante específico, pero si quiere contactarnos para tener una reunión bilateral, luego y revisarlo juntos, no hay ningún problema. Sí, creo que sería útil tener una reunión bilateral para poder compartir con usted una de las metas y ustedes nos puedan dar una recomendación. Sí, no hay ningún problema. Mi información de contacto creo que está en una de las diapositivas, así que puede contactarme directamente y nos podemos poner a revisar esto juntos. Tenemos la mano levantada, Angombe. Por favor, adelante. Yo escribí una pregunta con respecto a la plantilla de elaboración de informe en Excel. Estoy viendo que cada plantilla se encuentra prellenada con un indicador. Si una vez que yo me logué, lo puedo descargar, porque yo creo que la razón
Nosotros somos responsables por la elaboración del informe, pero no tenemos acceso para poder descargar. Quizás es que en mi país el ministerio es responsable de esto, pero voy a preguntar si nos puede ayudar. Depende de qué indicador está usando, señor. Por lo cual, para algunos de los indicadores principales, tenemos el seguimiento de Meta o el Target Tracker, que está vinculado con una conexión directa a las bases de datos mundiales. Así que los datos mundiales pueden prepoblar si su país desea usar esa información. Esta información que va a estar allí, pero funciona para 5 o 6 de los indicadores, pero su país puede decir si los usa o no. Y hay una plantilla más simple donde usted esencialmente puede ingresar manualmente la información si usted está usando indicadores nacionales o datos nacionales, o donde necesita ingresar distintos tipos de desagregaciones que desea usar. Y luego hay un archivo de Excel más detallado que está disponible para algunos de los indicadores, que ya tiene términos predefinidos con base a los acuerdos de la conferencia de las partes. Esas son como las 3 opciones que tenemos, y depende del propio país decidir qué enfoque quieren usar en ese proceso de elaboración del informe. Pero yo no tengo problema en tener una reunión bilateral con usted para entender mejor la situación en detalle que están enfrentando. Ahora voy a ver un par de preguntas que están en el chat. Hay una pregunta con respecto, si yo entiendo bien, con respecto a indicadores que no están apareciendo en el formato de informe. Como mencioné anteriormente, al principio, para que los indicadores nacionales aparezcan de forma correcta en la plantilla de informe nacional, es importante que estos indicadores nacionales se incluyan con la meta nacional propiamente, porque si no están incluidos con la meta nacional, no van a aparecer. Si ustedes tienen indicadores nacionales que quieren que aparezcan en el informe, es importante que aparezcan incluidos en el envío de la meta. Y ustedes pueden volver en cualquier momento y editar la meta, incluso si ya la han enviado anteriormente. También hay una pregunta con respecto a que si el informe incluye un desagregado del número de partes que han enviado informes. Si no está incluido en el informe nacional, va a estar contenida esa información en los documentos asociados. Esa información va a estar accesible y disponible y visible para todos directamente en la herramienta de elaboración de informe. Cuando uno ve las metas nacionales, hay un mapa, y si el país ha enviado esas metas nacionales, su país se encuentra sombreado con un color. Esa información va a ser importante y esperamos que sea considerada en la revisión mundial durante la conferencia de las partes. Estoy revisando rápidamente las preguntas en el chat. Creo que tenemos respuestas que se han respondido todo lo que estaba allí. Yo estoy viendo, colegas, dígame si me estoy perdiendo alguna pregunta o si ya las he respondido a todas. No veo más manos levantadas. Muy bien. Quizás voy a hacer una ronda rápida para ver si los colegas tienen otra pregunta. Si tienen una pregunta, escríbanla en el chat o levanten la mano, y si no, vamos a pasar a la siguiente parte. Ajá, Lea, adelante. Me disculpo por esta pregunta de último minuto. Yo tenía un doble sonido que estaba escuchando, pero me estaba preguntando si ustedes pueden potencialmente compartir la pantalla nuevamente para mostrar donde los países pueden bajar esos archivos de Excel que se relacionan con los indicadores. Quería aclarar esto si fuese posible. Sí. Blaze, ¿tienes el micrófono abierto allí? Ajá. Sí. Yo puedo. ¿Puedes compartir la pantalla, Blaze? Sí, dale.
¿Puedes confirmar si ve mi pantalla? Sí, sí. Entonces, como mencioné anteriormente, y esto tiene que ver con el indicador 3, por ejemplo, en la lista, ven en la parte superior las 4 opciones. Es bastante simple este. Y luego ahora vamos a mostrarles el más detallado. Tienen este opcional que es más detallado, este formato, que tiene varios términos pre-llenados para facilitar el proceso de elaboración de informes. Y como pueden ver, esencialmente luce igual, excepto que para el tipo de desagregación hemos incluido una lista controlada de términos que se basa en lo que se acordó en la COP16. Y esto es opcional. Simplemente está allí para facilitar la elaboración del informe si eso les puede ayudar. Es allí donde pueden encontrar esas plantillas. Thank you so much. Muchas gracias. De nada. Sí. Veo una pregunta de Ahmed. En los metadatos consideren usar esa información más bien como un indicador nacional. Es difícil de hablar sin verlo, pero me gustaría tener una llamada en detalle para que veamos el caso en particular. Pero parcialmente no debería haber problemas con usar datos proxy. Simplemente se trata de que si se usan estos datos en contexto del indicador principal o en el contexto de un indicador nacional. Y si se están usando los datos proxy, tenemos que tener esa columna de notas al pie para explicar que estamos preparando el informe mundial con base en eso. Okay. Comparto también una pregunta en la ventana de chat de Jean-François con respecto al uso de los indicadores a partir de lo que el uso de indicadores que han aparecido más de una vez en lo que es el informe nacional. El único indicador aquí, el indicador de información que ha sido ingresado automáticamente, que ha sido prepoblado o precompletado en términos del mapeo de lo que son metas nacionales y los indicadores y su precisión, eso depende de cómo ustedes lo prefieran, no necesitan preocuparse por todas estas conexiones. La herramienta en línea de informes lo va a hacer automáticamente para ustedes. Solamente necesitan ingresar la información, el indicador, una vez. Así que ahora estoy buscando rápidamente en el chat, verificando si hay alguna información. Hay una pregunta, Kieran, sobre la sección 4 de Kumar con respecto a si solamente debería ser completado por las cuatro metas o lo que tiene que ver las metas del GBF, o sea, que es el Marco Mundial de Biodiversidad, la sección 3. En realidad, la sección 4 se centra en las metas. Lo que son las metas nacionales y lo que son las metas del Marco Mundial de Biodiversidad van a surgir en la sección, o van a aparecer en la sección 3 y la sección 4. Realmente se centra en los objetivos en sí. Espero que eso responda la pregunta. También hay otra pregunta más con respecto a qué pasa si nosotros estamos en una situación donde las metas nacionales han sido ya publicadas. No hay ningún problema en volver y modificarlas, actualizarlas, corregirlas, modificarlas. Hay una cantidad de países que nos han abordado ya y nos han indicado que quieren en realidad realizar algunas modificaciones sobre las metas nacionales a la luz de las experiencias nacionales. Dado que las metas fueron ya presentadas, no hay ningún problema. Eso depende de la discreción de cada país. Pueden hacerlo. Lo que sí agregaría es que si planean hacerlo, sería bueno realizar esos cambios o modificaciones previos a comenzar con el proceso de informe nacional, porque toda la estructura de informe nacional en realidad fluye a partir de esas metas nacionales. Así que si sus metas nacionales no están completamente definidas o finalizadas como quieren que estén, sería bueno corregirlas o modificarlas antes de entrar ya en el proceso de informe nacional para garantizar que el resto del proceso de informe avance sin ningún tipo de fisura.
Luego, con respecto a la publicación, creo que hay una pregunta en términos de lo que es el establecimiento de metas nacionales y hay una cantidad de preguntas. La persona que tiene, quizás, Blaze, no sé si quieras comentar algo con respecto a la publicación, a lo que es la autoridad de publicación. ¿Quién cuenta con la facultad o autoridad para publicar? Básicamente es el punto focal nacional o quien sea designado como punto focal nacional. Así que no sé, Blaze, si quieras agregar algo más Yeah, sobre esto. the national focal Sí, point has desde the ya final el authority punto to focal approve nacional tiene the la autoridad changes, final para poder or if aprobar they los have designated cambios a publishing o en authority, they caso will de haber also have the designado alguna final autoridad approval para to con facultad publish de the information. publicación, So if será there la are any persona que tenga modifications, they need to la go through aprobación the final national para focal publicar la point información. before Así they que can hay, be cualquier published modificación and tiene then que pasar be por el punto utilized focal of nacional que haya sido designado populated para in the poder seven ser national publicado y reports. luego ser utilizado o poblar Yeah, so you can have esto as en el many séptimo informe users of the nacional. online Así que reporting pueden tool as you tener would like, but tantos there's usuarios ultimately sort of para lo que es la one herramienta en línea de informe publishing como authority deseen, that sort pero of en has to última click the instancia final habrá button that una says única this report autoridad con is official facultad de and ready to be publicación o seen. autoridad para hacerlo, que va a hacer clic Um, en el botón final para poder oficialmente publicar el informe que okay, so presenten. I'm just looking. I think Estoy mirando ahora that's a ver si hay alguna all of the otra pregunta questions. más. Creo que estas We son don't todas las see preguntas any que others, habían and I volcado. No don't see veo any más, en hands up. realidad So no veo manos um, alzadas. maybe I mean, just Entonces, to quizás conclude, ahora sí, thank you very much solo for all para the questions. We concluir, really bueno, quisiera appreciate it. We hope that agradecerles we've por been todas las able preguntas que han to answer volcado. everything. If Les there's agradezco issues that muchísimo. are, as I Espero que esto mentioned, haya podido dar on a number respuesta of a occasions, if todas there are las issues that are really inquietudes. Si hay, specific como and would mencioné, require some y more puede time haber una, to have una cantidad de one-on-one instancias donde hay conversations, algún please problema feel free realmente to muy reach out to específicos, por favor, si myself or any of requieren my más colleagues at información, CB or dirijan UNDP or directamente, UNEPI. We're all really siéntanse libres de here to contactarnos help a support the mí national o a alguno reporting de mis process. So colegas dentro de lo yeah, if you que es encounter any el challenges, please let us CDB know and o al we'll work with PNUD you as best o we al can PENUMA. to try and find Realmente solutions vamos a poder in this ofrecerles el space. apoyo necesario para poder So ayudar en el I'll stop proceso de there. informe I think nacional. I'm handing Así off que to si Anthony encuentran algún to tipo de desafío, por fund. favor, háganoslo saber. Ahora sí voy a detenerme y That's darle la palabra a correct, Anthony. Adelante. Kieran, and Correcto, Kieran. that's correct, Kieran, and thank you so much for Correcto, Kieran, una vez más. um, Muchísimas that gracias entonces useful presentation. por la presentación tan Um, útil. Sorry, I'm just trying to. Perdón. Sorry, colleagues, I should be. Yeah. Thanks, Kieran, for leading us through this Gracias, useful Karen, and por practical session on the online hacer la reporting guía de tool esta for sesión for the tan seventh national report. importante My name, sobre colleagues, el is séptimo Anthony informe Simao, and I will nacional. briefly share some few Brevemente vamos reflections a and compartir algunas takeaways before we reflexiones conclude. y cerrar We've antes heard de a lot concluir. about Tuvimos the mucho con national respecto targets, sobre los information on targets how to nacionales, submit las your metas national targets nacionales, información in the sobre cómo online reporting presentar tool, las and of metas course nacionales the en national la report where the kind herramienta, of desde luego data también that sobre lo que es is el informe required nacional, for el your tipo de submission datos o la for cantidad de submitting datos a que se national report, requieren para la as well as presentación de este informe information around nacional, al indicators igual que la and información en what you need torno to a do los for your indicadores y qué tipo de indicadores reports. It's pueden important to necesitar para los informes. emphasize Es that importante también to prepare your enfatizar national report, I think as we que had, para preparar it's sus informes useful that nacionales, you have at creo que least es útil one poder national tener target al menos una meta available or nacional submitted through the online reporting disponible tool so that you y can prepare your presentada national en lo que es report. esta herramienta de Also, informe we've para also been prepararlo. told that Y también se ha the national mencionado reports are que primary los informes nacionales son information sources for principalmente the fuentes de global información report or the global para assessment report, el and therefore it's informe important global. that Y por by lo tanto es the importante que deadline, para that's of la 28th February el of límite, que 2026, es el you submit 28 de your febrero de national report 2026, ustedes within puedan haber to presentado sus informes nacionales, puedan participate haberlos or to subidos be para for poder your national report to participar be factored in the global o assessment or the para que global pueda report. ser realmente Let me also
computado dentro de lo que es el informe global o la evaluación global. Voy ahora a destacar algunos de los mensajes claves y los próximos pasos, lo que ha sido la decisión 1632, ha habido en realidad requisiciones o solicitudes de países para informar sobre el progreso de la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad COM en Montreal. Esto incluye el progreso hacia las metas nacionales y también algunos de los indicadores principales. Dentro de lo que ha sido este marco de monitoreo, es crítico que los actores relevantes sean parte y estén involucrados en la preparación del informe nacional. Esto puede incluir sus contribuciones a la preparación de las metas nacionales, también de lo que puede ser, desde luego, lo que es el Marco Mundial de Biodiversidad COM en Montreal. Las contribuciones para los actores no estatales deberían ser posibles y claramente identificadas. Desde luego, los informes tienen que ser preparados utilizando la plantilla estándar y los indicadores también presentados a través de la herramienta en línea de informe en la fecha que planteamos, que es el 28 de febrero del 2026, y para el octavo informe nacional, esta fecha es el 30 de junio del 2029. De cara al futuro, es realmente importante destacar algunas reuniones del CDB que van a ocurrir en 2026, donde vamos a presentar información sobre el séptimo informe nacional, que será crítico. La primera y próxima sexta reunión sobre lo que es el cuerpo subsidiario en implementación ocurrirá del 16 al 19 de febrero de 2029 en Roma, Italia. La segunda será la reunión número 28 del cuerpo en lo que tiene que ver con asesoramiento tecnológico, técnico y científico, que ocurrirá entre el 27 de julio y el 1 de agosto del 2026 en Nairobi, Kenia. La otra reunión importante para observar es la séptima reunión de lo que es el cuerpo subsidiario de implementación, el equipo de implementación del 4 al 12 de agosto en Nairobi, y desde luego la reunión número 17, la conferencia de las partes, la convención de el convenio, perdón, sobre diversidad biológica, que va a ocurrir del 19 al 30 de octubre del 2026. Armenia. Con respecto a lo que son materiales guía de utilidad y recursos que ya están disponibles en lo que es la página, en el sitio web del CDB, del séptimo informe nacional, y también para poder facilitar el acceso, mi colega Angeli está mostrando aquí estos enlaces en la ventana de chat también. Dicho esto, ahora sí hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. Quisiera sinceramente darles las gracias a cada uno de ustedes por su participación activa y por sumarse a este webinario. Muchas gracias por las preguntas y a los panelistas por haber gestionado las respuestas y por dar respuesta a tantas inquietudes. También quiero agradecer a Jeff por al GF por su apoyo financiero, y a todos nuestros colaboradores desde el secretariado, desde la Secretaría, al PNUD por su colaboración también para hacer esta sesión posible y por sus esfuerzos para preparar el séptimo informe nacional. Espero también que como este programa paraguas también se puede hacer esta actualización y el séptimo informe nacional como recurso clave para apoyar sus objetivos de informe y planificación. También estamos muy felices de poder compartir una sesión de capacitación más enfocada específicamente en lo que es este informe para compromisos de actores no estatales y lo que es la herramienta de informe en línea planificada para el 21 de enero, y mayor información que va a ser compartida en los próximos días. Como recordatorio, tenemos también estas grabaciones, incluyendo la del día de hoy, que estará disponible en la página web. La compartiremos también en la página, en el chat, y haremos seguimiento a través del correo con información adicional. Por último, cuando dejen la sesión o antes de salir, van a recibir una encuesta muy breve de 1 minuto, y les agradeceríamos muchísimo sus observaciones y comentarios con respecto a este seminario web. Muchísimas gracias el día de hoy por sumarse. Ansiamos continuar con este diálogo, trabajando codo a codo, y les deseamos todo éxito con su séptimo informe nacional. Muchísimas gracias.
Thank you. Goodbye. Muchísimas gracias. Adiós. Goodbye. Thank you. Gracias. Gracias. Bye. Adiós, adiós.